Y lo que el Padre hoy ha colocado que hable es acerca del yugo desigual. Quizás esta palabra siempre la hemos tomado como lo que tiene que ver solamente para la unión conyugal entre un varón y una mujer. Quizás siempre nos enseñaron la unión entre un varón y una mujer, no te unas en yugo desigual. Pero resulta que hoy, mientras escuchaba esta palabra, porque primero es para recibirla, ¿sí? Yo recibir esta palabra y podérselas compartir a ustedes, veía que el yugo desigual afecta no solamente en una vida matrimonial, sino que afecta lo personal, lo familiar y lo ministerial, ¿sí? Afecta aún a las naciones. Y quizás el yugo desigual siempre lo vimos solamente como no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y pensábamos, la religión nos hizo ver como que solamente era, mira, tú no te puedes unir con alguien que no sea creyente. Porque pensábamos que incrédulo, la palabra incrédulo solamente tenía que ver con alguien que no es creyente. Pero resulta que las palabras en hebreo tienen muchos significados o nos quieren hablar muchas otras palabras. Y tenemos que saber qué es lo que nos está hablando la palabra a través de lo que el Padre ya nos ha dejado escrito. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Vamos a leer lo que dice, ¿sí? 6, verso 14. Dice, somos Mishkan o templo de el Elohim viviente, de Yahvé el Elohim viviente. Vamos a ver qué dice la palabra. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O en otra versión va a encontrar usted qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad. ¿O qué nexo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía hay entre el Mashiach y Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué armonía puede haber entre el templo de Adonai Yahvé y los espíritus malignos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Como fue dicho, moraré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense de ellos, declara Yahvé. No toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y yo seré para ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas. Declara Adonai Yahvé, el Todopoderoso. Quizás muchas veces nosotros escuchamos, leímos muchas veces esta palabra, pero ¿qué es un yugo? Nos hemos puesto a meditar qué es un yugo porque tenemos que ir meditando, reflexionando, entendiendo el texto, qué es lo que nos quiere hablar. ¿Qué es un yugo? Y si vemos un yugo, ¿sí? Es un instrumento para unir dos bueyes, ¿sí? En una yunta, formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales. Y esto se sujeta a la lanza de un carro o, dice, el timón de un arado. Entonces, todos hemos visto lo que es un yugo, ¿cierto? Y aquí nos habla que no tengan yugo desigual con los incrédulos. Ahora, ¿qué significa, sí? En incrédulos, mirándolo ya desde la interpretación hebrea, porque podíamos decir y muchas veces dijimos, es alguien que no cree, es alguien que no es creyente. Y pensábamos que incrédulo es alguien que no es creyente simplemente. Pero un incrédulo es un desobediente, es alguien infiel, es alguien orgulloso, es alguien arrogante, soberbio. Entonces,
¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro Padre cuando dice que no tengan yugo desigual con los incrédulos? Si vemos que el yugo sirve es un instrumento para unir dos bueyes, ¿y qué hacen dos bueyes? Dos bueyes, ¿cierto? A través de este yugo que le colocan, porque está formado por una pieza alargada de madera y dice que ahí tienen dos arcos y se ajustan a la cabeza de estos dos bueyes y a través de lo que hacen, lo sujetan a un timón, estos bueyes pueden arar. Estos son los que aran la tierra. Entonces, ¿qué pasa si hay un yugo desigual? ¿Será que estos dos animales pueden arar correctamente la tierra? ¿Pueden avanzar, sí, arando la tierra? Ya que hay matrimonios acá. ¿Qué pasa si el varón o la mujer, sí, no está en el mismo yugo, no hay igualdad en la parte espiritual? Quizás el uno está jalando, pero el incrédulo, el desobediente, el orgulloso, el arrogante, el soberbio, puede ser el varón o la mujer, simplemente no quiere avanzar. Y solo uno avanza, solo uno está jalando, pero el otro se quedó allí. ¿Qué pasa? No hay un yugo igual. Entonces, no va a haber una unidad, una armonía, ¿sí? No solamente en el trabajo, sino también en la familia. Porque el esfuerzo sería solo de uno y ni siquiera va a poder hacer el trabajo porque el otro se va a quedar. Y no va a ser un trabajo que quede muy bien, sino que no va a servir de esa forma. Eso poniéndolos en el plano quizás laboral. Pero acá nos dice, no se unan en yugo desigual o no tengan yugo desigual con los incrédulos. Usted y yo que somos creyentes, usted y yo que conocemos la palabra de nuestro Abacados, si usted tiene un negocio, si usted tiene una empresa, si usted está empezando lo más pequeño que está empezando, ¿será que usted se va a unir con alguien que es desobediente a la palabra del Padre, que es infiel? ¿Sí? Israel fue infiel y sigue siendo infiel al Padre. Muchos no han querido reconocer a Yeshua como nuestro Mashiach. Otros, ¿sí?, tienen Mashiach, pero no tienen Torah. Es un pueblo infiel. ¿Qué pasa cuando ese yugo no está igual? Hay desigualdad. A veces creemos que no pasa nada, que la mujer avance en lo espiritual. El varón no, yo cuando tenga tiempo, yo cuando quiera. O al contrario, el varón, ¿sí?, se levanta como sacerdote, pero en la casa no se levanta una mujer virtuosa a edificar. Entonces, ¿qué pasa? Hay un yugo desigual. Y después nos quejamos porque las cosas no están bien. ¿Por qué las cosas no funcionan en la familia, en el trabajo, las finanzas, el negocio? ¿Por qué no funciona? Porque hay un yugo desigual. Y esto no significa de que usted va a decir, bueno, como no, el yugo no está igual, simplemente hasta aquí llegamos. No. Allí tiene que haber un varón prudente, sabio, que se levanta como sacerdote en su casa y una mujer sabia que va a edificar. El yugo desigual trae consecuencias. ¿Cómo quedaría una tierra que se va a arar si ese yugo es desigual entre esos dos bueyes? ¿Qué pasaría? No se podría arar el terreno. No se podría cumplir el objetivo, cumplir la meta, cumplir el propósito. Entonces, tanto el yugo desigual en el matrimonio, el yugo desigual en la familia, el yugo desigual en el trabajo, ¿sí? Entonces, la palabra nos dice, no tengan yugo desigual. No tengan yugo desigual. Hay muchas personas, ¿sí?, que son desobedientes. Aunque tú les hables la palabra, simplemente no les interesa. No quieren seguir, no quieren avanzar o no la quieren recibir. Son infieles. ¿Por qué infieles?
¿Cuántos en este tiempo, sí, están vivos y que quizás pasaron un COVID y dijeron, ay, gracias, Padre, porque pasé este COVID y estoy sano, no me pasó nada, muchos se murieron? Pero, ¿qué pasa? Nos olvidamos. Muchos se olvidaron, han sido infieles al Padre. El Padre en este tiempo nos está llamando la atención. Él no quiere un yugo desigual en su pueblo. Él quiere un pueblo que camine conforme a sus instrucciones. Un pueblo que avance conforme a su palabra. Lo que Él nos está hablando, lo que ya está escrito, no es nada nuevo. La Torá, la palabra de nuestro Padre, no es nueva. Es la misma de ayer, de hoy y la que continúa por siempre. Pero nosotros somos los que la hemos dejado a un lado. ¿Qué más dice? Vamos a ver. ¿Qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad? ¿Sí? ¿Qué vínculo tiene? ¿Sí? Entonces, imagínense que si nosotros vemos acá la justicia, ahora, ¿quién es considerado justo? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Torá? ¿Quién es considerado justo? En estos días leíamos y nos recordaba el Padre el Salmo 1. Aquel que en la Torá de Adonai Yahvé está su delicia y en su Torá medita día y noche. Ese será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un justo. Si vemos en Génesis, ¿quién era considerado justo? ¿A quién se lo llama justo? A Noé. Y si decimos que un justo es aquel que obedece la Torá de Adonai Yahvé, usted se preguntará, Noé, ¿a quién nos habla en Génesis capítulo 6, verso 9? ¿Por qué? Porque muchos nos dicen, la Torá ya fue abolida. La Torá de Moisés, la que dice en Éxodo, la que dice que se le entregó a Moisés. Pero resulta que a Noé se lo llama justo. Justo aquel que guarda Torá, aquel que se medita en la Torá de Adonai Yahvé. La palabra dice en Génesis capítulo 6, verso 9, esta es las generaciones de Noé, varón justo, íntegro entre sus contemporáneos. Con Yahvé Elohim caminó Noé. ¿Qué significa esto de que caminó? Él caminó en obediencia. Justo es aquel que camina en obediencia a las instrucciones del Padre. Y podemos ver que desde Génesis ya había alguien que obedecía a Torá. Para aquellos que dicen que la Torá fue de Moisés y que se le fue dado a Moisés, desde Génesis ya estaban las instrucciones del Padre. Desde Génesis ya estaba entregada Torá, porque Torá es instrucción. Ya había instrucción de parte de nuestro Padre. A Noé se lo consideró justo, íntegro. ¿Cómo estamos caminando nosotros? ¿Será que estamos caminando con Adonai Yahvé, siendo justos, siendo íntegros? ¿O será que simplemente de labios honramos a nuestro Abba, pero nuestro corazón está muy lejos de él? Recordemos que la palabra no es solamente para repetirla o decir, eso ya me lo sé, eso ya lo leí. Es para que meditemos y reflexionemos, y la palabra nos confronta si verdaderamente en este tiempo estamos caminando como dice la Escritura, justa y rectamente, ¿sí? Entonces, si dice, ¿qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra iniquidad? ¿Verdad que muchas veces? En esta semana alguien me llamaba y me decía que quiere que oremos por la iniquidad. Pero resulta que cuando nosotros conocemos Torá entendemos algo. Cuando es quitada y es cortada la iniquidad de una persona. Cuando caminamos en obediencia a la Torá. Eso no es de venga, yo oro, yo reprendo, yo profetizo. No, eso se nos enseñó en la religión. Y les voy a demostrar por qué. ¿Qué es iniquidad?
Muchas veces porque solamente hemos leído, ¿sí?, la palabra, la hemos leído a través de la versión Reina Valera. Pero si nosotros cogiéramos una versión traducida del hebreo al original, al español, perdón, si conociéramos nosotros un diccionario, a ver qué es lo que significa, porque quizás en un diccionario normal te va a decir, la iniquidad es pecado, pero si vamos viendo desde el contexto hebreo, ¿qué es lo que nos quiere decir nuestro Padre? Iniquidad, la maldad, pecado, prevaricación y transgresión. ¿Y transgresión a qué? A la Torá. Entonces, si la iniquidad tiene que ver con transgresión, ¿sí?, a la Torá, ahí es cuando se han manifestado en la vida del ser humano muchísimas consecuencias. Que las personas dicen, no, es que mire, la iniquidad de mis abuelos, la iniquidad de mis padres, la iniquidad, sí. Pero si nosotros nos levantamos a obedecer Torá, a cortar esas transgresiones que vino desde nuestros abuelos, nuestros padres, y nosotros decimos no más. Yo no voy a seguir transgrediendo Torá. Yo no voy a seguir transgrediendo las instrucciones de nuestro Padre. Me voy a levantar para que mis generaciones ya no sigan heredando, para que aquí se corte, para que aquí ya no avance más esas iniquidades que vinieron por causa de mis abuelos ser transgresores de Torá, porque mis padres transgredieron Torá. Yo no voy a ser más un transgresor. Me levanto a caminar en obediencia. Me levanto a caminar con Yahvé, nuestro Elohim, es decir, obedeciendo Torá. Esto de la iniquidad no es como se nos muestra, ¿sí?, a través de muchos ministerios. Venga, vamos a reprender, hoy va a haber liberación de iniquidad. ¿Sabe cuándo somos libres de la iniquidad? Como se los dije, cuando obedecemos Torá. Cuando caminamos en obediencia a las instrucciones de nuestro Padre, allí es la única forma como se va a quebrantar la iniquidad en nuestras vidas y vamos a ser libres de iniquidad a nuestras generaciones. Meditemos por un momento qué ha venido pasando, qué ha venido aconteciendo desde nuestros abuelos, nuestros padres, ¿sí? Y usted dice, yo no quiero más eso para mi vida ni para mis nietos. Esta iniquidad tiene que cortarse. Y no va a ser alguien que venga a orar. Quizás nosotros, las autoridades espirituales, solo estamos allí para ayudarlos en el proceso de enseñanza, aprendizaje de la palabra, para que sea usted el que se levante y diga, no más iniquidad en mi vida, no más iniquidad en mi familia, no más transgresión. Hoy me levanto a obedecer la palabra. Hoy me levanto a caminar en obediencia, porque no quiero dejar legado de maldición, como dice Éxodo, ¿sí? ¿Qué dice? La idolatría, ¿verdad? Todos sabemos de memoria este versículo, que trae consecuencias y por generaciones. Pero, ¿qué pasa? Quizás no hemos entendido que es la desobediencia a la palabra de nuestro Abacados. ¿Qué va a dejarle usted a sus hijos? ¿Va a dejarle como herencia? ¿Está pensando dejarle como herencia quizás carros, tierras, posesiones? ¿O primero está pensando en una herencia espiritual? ¿O primero está pensando en decir, no voy a dejarle una herencia de iniquidad? Aquellas que vivieron mis abuelos, aquellas que vivieron mis padres, aquellas que viví yo cuando transgredía Torá. Pero hoy ya es diferente. Hoy conocemos Torá, hoy vivimos la Torá de Yahvé. Yo les decía en esta semana, se nos enseñó a vivir Deuteronomio 28 gritando, sí, ninguna de estas enfermedades me alcanzarán, seré bendito a la entrada, a la salida, seré próspero. Pero no nos enseñaron del versículo 15 en adelante las consecuencias de la desobediencia. ¿Y desobediencia qué? A la Torá. Entonces, mire, aquellos que predican sin Torá no nos están enseñando para ser formados y
para que nuestra vida cambie y para que también cambie nuestras generaciones, porque de nosotros depende nuestras generaciones. No depende de otra persona, sino de nosotros. Somos llamados a cambiar nuestras generaciones, ¿sí? En el área espiritual, en lo que le estamos dejando a ellos en este tiempo. Nosotros que nos hemos levantado en obediencia, estamos diciendo, Padre, gracias, porque nos quitaste la iniquidad que veníamos arrastrando a causa de la desobediencia de nuestros padres. Y quizás ellos la venían arrastrando también porque nuestros abuelos también desobedecieron, porque nunca conocieron. Pero usted y yo, que ya conocemos la palabra, ya no vamos a caminar, ¿sí?, siendo transgresores. Entonces, la iniquidad en su vida, la iniquidad en la vida de su descendencia, ¿qué va a pasar? La corta aquel que se levanta a obedecer Torah. Listo, vamos a ver. ¿Qué más dice? ¿O qué nexo tiene la luz y las tinieblas? Un texto muy conocido. Todos conocemos qué significa, qué representa la luz y qué representa las tinieblas. Yo creo que hasta el niño pequeñito que está acá conectado lo conoce. Los pequeguardas lo saben, ¿cierto? Luz significa Yahvé, nuestro Adonai, nuestro Abacados. Luz, su palabra, la Torá. ¿Qué dice la palabra? Lámpara, ¿sí?, es a mis pies tu Torá y lumbrera en mi camino. La luz, lo que alumbra la Torá, lo que va a alumbrar nuestra vida, lo que va a alumbrar nuestro camino, lo que nos va a guiar, lo que nos va a llevar por sendas de justicia, ¿sí? La Torá de Yahvé trae vida. La Torá es lo que nos viene a dar vida, ¿sí? ¿Por qué? Antes estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuáles son los pecados? ¿O qué es el pecado? Ya lo vimos, transgresión a la Torá. Cuando venimos a caminar en obediencia a la Torá, ¿qué pasó? Vino luz a nuestras vidas. Esa luz nos alumbró, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Tinieblas. El pequeñito que está por ahí lo sabe. ¿Qué representan las tinieblas? Muerte. Hasatán, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. O sea que si en la vida de una persona no está la luz de la Torá, no está la luz de la palabra, no hay que darle vueltas. Va a estar en tinieblas. Esa vida no está guiada por nuestro Padre, sino ¿por quién? Por el padre de las mentiras, por aquel que viene a hablarle mentiras a esa persona a fin de que avance y que siga haciéndole creer que la vida que lleva está bien, que no pasa nada, ¿sí? Entonces, la luz es la Torá. Luz, la palabra de nuestro Padre. Su Torá es lámpara. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 4, verso 16, que lo hemos leído muchas veces en las enseñanzas que hemos recibido. Mateo, capítulo 4, verso 16. Veamos lo que nos dice la palabra. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. A nosotros nos resplandeció esa luz, a usted y a mí, que decidimos caminar en obediencia a la Torá. Yeshua, nuestra Torá viviente, cuando Él vino a traer luz. ¿Qué pasa a donde hay oscuridad? A donde hay tinieblas. Aquí dice la palabra, el pueblo estaba sentado en tinieblas. El pueblo estaba en sombra de muerte, ¿sí? Aquí dice, en región de sombra de muerte. Y allí llegó la palabra, allí llegó la Torá y les resplandeció. Así como a usted y a mí nos ha resplandecido. ¿Cuántas personas necesitan conocer de la verdad?
¿Cuántas personas necesitan que les resplandezca la luz de la Torá? Quizás están en región de sombra de muerte. Quizás una vida espiritual que está muerta. No hay vida si no hay muerte espiritualmente. ¿Cuántos necesitan que esta luz les resplandezca? Que esta luz resplandezca en su casa. Que esta luz resplandezca en su matrimonio. Que esta luz de la Torá resplandezca en su familia. Que la luz de la Torá resplandezca allí en el lugar donde usted está. En el lugar donde vive. En la ciudad donde vive. Acá estamos algunos intercesores proféticos que estamos intercediendo por naciones. Bendito sea nuestro Abba que nos ha permitido levantarnos como intercesores proféticos. Le doy gracias al Padre porque aún hay un pueblo dispuesto para interceder. A eso nos ha llamado el Padre. Porque aún hay mucho pueblo que está asentado en tinieblas. Aún hay mucho pueblo que está viviendo ese valle de sombra de muerte. Pero para eso hemos sido llamados, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que podamos anunciar la palabra de vida, que es la palabra de nuestro Abacadosh. La Torá trae vida. La Torá es la que viene a alumbrar cuando todo está en tinieblas. Nosotros vivíamos en tinieblas cuando no teníamos Torá, cuando no vivíamos Torá. Luz les resplandeció. Hay muchas familias que necesitan que la luz de Yeshua, porque Él es nuestra Torá viviente, les resplandezca. Y para eso hemos sido llamados nosotros, para ir a anunciar de esta luz verdadera que alumbra a todo hombre que quiere, que toma, que recibe de esa luz. Porque recuerde algo, el Padre no impone nada, el Padre lo ofrece, como cuando usted va a un lado, ¿cierto? Y usted ve algo hermoso, algo bonito, y usted dice, yo lo quiero, lo voy a comprar, y usted lo compra. Le ofrecieron. En el Padre es igual. El Padre viene a usted y le ofrece y le dice, mira, aquí hay dos caminos, uno de luz y otro de tinieblas. ¿Cuál quieres tú? Yo te digo que escojas la luz, que es la vida, para que vivas tú y los tuyos y para que todo te vaya bien. De nosotros depende. Hoy el Padre en este tiempo, mucho más que quizás hace tiempo atrás, en este tiempo es mucho más fuerte lo que está anunciando la luz. Es mucho más fuerte el anuncio de su palabra. Ha venido de una forma más intensa la luz de la Torá, hablarse a las naciones, hablarse a las familias. Y de las familias, de las personas, de cada uno depende que diga, Padre, yo quiero de esa luz. Ya no quiero seguir viviendo más en tinieblas. Yo soy profética, yo le diría, si usted apaga la luz en este momento en su casa, ¿qué pasaría? No va a haber. Se queda todo oscuro y si le toca bajar escaleras quizás se va a caer. No es lo mismo caminar con luz en luz a que andar en tinieblas. El Padre nos está a nosotros anunciando, ofreciendo y diciendo, toma la luz, escoge la luz, camina en luz. De nosotros depende qué queremos. Las tinieblas solo ofrecen muerte. Las tinieblas no ofrecen nada bueno. Lámpara es a nuestros pies la Torá. Es una lámpara, es lo que alumbra. Va a alumbrar tus pasos. Vas a andar por el lugar correcto, de la forma correcta. No vas a caer, quizás vas a tropezar. Y si caes, el Padre te levanta. Pero otra cosa diferente es que aquel que anda en tinieblas caiga en ese hoyo de tinieblas. No esperemos caer. ¿Qué más dice? ¿Qué armonía hay entre el Mashiach y Satanás? No puede haber ninguna armonía. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de las mentiras. ¿Qué armonía puede haber? ¿Qué armonía puede haber en una casa a donde solamente uno quizás está en luz y el otro está en tinieblas? Siempre va a haber pleitos. Siempre va a haber conflictos.
Pero es porque cada uno de las personas deciden en qué quieren andar. Pero si usted es luz, usted tiene que alumbrar a través de la palabra. Usted tiene que mostrar que Yahvé Elohim vive en usted. Y usted tiene que ser esa persona que se levanta a cambiar la atmósfera de tinieblas en su casa. No puede permitir que las tinieblas prevalezcan. ¿Qué nexo tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué armonía hay entre el Mashiach y Satanás? Ninguna, no hay ninguna armonía. Ninguna, lo que va a haber es pleito, lo que va a haber es contienda. Nada de lo que ofrezca Satanás, nada de lo que ofrezca las tinieblas va a ser para bien, solo va a ser para mal. ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Nada. Nada, porque la palabra dice, podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. No va a haber ninguna parte, no va a haber nada bueno. Porque si no están de acuerdo, ¿cómo van a andar dos juntos? Si el yugo es desigual, ¿cómo van a andar juntos los dos bueyes? No pueden. Por eso el Padre está llamando en este tiempo a restaurar las familias. Por eso el Padre está llamando en este tiempo a que se restaure. Y la única forma de restaurarse es a través de la palabra, a través de lo que el Padre habla, a través de lo que ya se nos ha enseñado en su Torá. A veces las familias solo están enfocados en que se restaure la parte financiera, pero no estamos midiendo cómo estamos espiritualmente. A veces las mujeres reclaman al varón, ¿sí?, que la parte financiera, lo económico no está bien en la casa, pero ¿cómo está lo espiritual de ese varón o de esa mujer? Porque puede ser el varón o puede ser la mujer. ¿Cómo está? No pretendamos que se restaure la salud, las finanzas, la economía. No esperemos que se restaure lo natural si primero lo espiritual no es restaurado. Tenemos que restaurar lo espiritual en nuestra casa. En estos días veía a alguien, un niño de 11 años, y que su mamá no podía tener control de ese niño, que ya la mamá tenía que, aceptar lo que el niño decía. Si usted a un niño de 11, 12 años, usted no ejerce autoridad, ¿qué va a pasar cuando tenga más años? Este es el tiempo donde el Padre está llamando a restaurar con la palabra, primeramente la familia, la casa, el hogar. Primeramente somos llamados a restaurar la familia para que luego se restaure, ¿sí?, todo lo demás. ¿Y cómo se restaura la familia? A través de lo espiritual, a través de la palabra. No hay otra forma de restaurar. Por eso tenemos, ¿sí?, reuniones de familias restauradas con Torá, que el apóstol Iván nos está entregando los mensajes. Que cada mensaje a nuestra vida vaya ayudándonos, ¿sí?, vaya ayudándonos a levantarnos. No hay armonía, no hay ninguna parte entre el creyente con el incrédulo. ¿Qué armonía puede haber entre el templo de Yahvé y los espíritus malignos? Porque ustedes son templo del Elohim viviente. ¿Cómo está este templo? Somos templo. Eso dice la carta a los Corintios. Saúl estaba dando un mensaje. Nosotros somos templo. Se nos enseñó en la religión, vamos al templo a adorar. Recuerde que Él no habita en templo hecho por manos de hombres. El templo es usted y soy yo. El templo que el Padre, ¿sí?, como dice la Escritura, moraré en ellos y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero el Padre, que es Kadosh, que es santo, Él habita en templos Kadosh, en templos apartados para Él, en templos limpios. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo estamos? El que es Kadosh no puede habitar en un templo sucio. No puede habitar en un templo
Como dice acá, por lo tanto salga de en medio de ellos y apártense de ellos, declara Yahvé, no toquen lo inmundo. ¿Qué es lo inmundo? ¿Qué es lo inmundo para el Padre? Aquello que no es Kadosh, aquello que no está para Él apartado, consagrado. Si nosotros decimos que somos templo de Adonai Yahvé, este templo tiene que estar apartado para Él. Éxodo capítulo 29, versos 45 y 46 dice, así yo moraré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Entonces sabrán que yo soy Yahvé su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar en medio de ellos. Yo soy Yahvé su Dios. Eso es lo que está hablando en Corintios. Ese es el mensaje de Corintios. Ya fue dicho en Éxodo. La Torá ya lo dijo. Aquí Pablo lo que estaba era recordando, ¿sí? Que Él, nuestro Padre, dice, yo moraré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Sabrán que yo soy Yahvé. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo estamos presentándonos delante del Abba? Eso dice Éxodo, eso dice Torá. Eso es lo que estaba diciendo en la carta a los Corintios. ¿Qué más dice Levítico? Vamos a ver otro libro de Torá. Levítico 26, verso 11 al 13 dice, en medio de ustedes pondré mi tabernáculo, y mi alma no los detestará. Andaré entre ustedes, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy Yahvé su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran sus esclavos. Yo rompí el yugo de su servidumbre y los he hecho andar erguidos. Él ya rompió el yugo de nuestra servidumbre. ¿Por qué volver a ser esclavos? ¿Por qué volver a ser esclavos de las religiones? Hemos venido hablando de Babilonia, hemos venido hablando cómo se mueve Jezabel a través de las falsas enseñanzas, a través de las falsas profecías. Hemos venido hablando toda esta semana de la estructura de Babilonia, ¿sí? Y de todos sus pilares, cómo se mueve, cómo se sustenta, cómo se hace más fuerte. ¿A través de quién? De las personas. El Padre ya nos sacó de un yugo de esclavitud, de un yugo de servidumbre. Y Él habla de ustedes serán mi pueblo. Y habla, moraré en medio de los hijos de Israel. Tenemos que entender algo. Aquí el Padre nunca habló de una religión. Aquí el Padre nunca habló de que esta palabra estaba diciéndonos moraré en medio de los hijos, de los que son católicos, de los que son cristianos, de los que son de alguna religión o denominación. Dice andaré en medio de los hijos de Israel. El Padre está llamando a su remanente disperso. El Padre le está hablando a todo su remanente que está disperso en las diferentes naciones, porque Él quiere morar en medio de su pueblo. Él quiere hacer de cada uno de ellos. Dice, yo estaré en medio de ustedes y pondré mi tabernáculo, mi Mizcán. Quiere morar ahí, lo que dice Corintios. Ustedes son templo del Dios viviente. Pero es necesario que entendamos quién es Él. Él es Padre. Y Él está buscando a los hijos. Y habla a los hijos de Israel, no está hablando de ninguna religión. Es necesario que entendamos que nuestra mentalidad tiene que ser hebrea. Tenemos que volver a la raíz hebrea del conocimiento de la palabra. Las religiones nos engañaron, nos enseñaron tantas cosas. Pero el Padre en este tiempo está abriendo nuestros ojos porque nos está alumbrando con la Torá, con la luz de la Torá. Porque el Padre quiere venir a morar en cada uno de nosotros. Él quiere ser allí su tabernáculo, allí habitar. ¿Qué más dice la carta a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17? ¿No saben que son templo de Adonai Yahvé y el Ruach de Yahvé vive en ustedes?
Por tanto, si alguno destruye el templo de Yahvé, Yahvé le destruirá a él, porque el templo de Yahvé es Kadosh, y ustedes mismos son el templo. ¿Qué está pasando con nuestro templo? Con este templo que es para el Padre. Si Él dice, no toquen lo inmundo, ¿cómo está este templo? Si alguno destruye el templo, Yahvé le destruirá a él. Si alguno contamina el templo, porque Yahvé es Kadosh, porque Adonai nuestro Abba es Kadosh, Él es santo, Él es limpio, Él es puro. Él no habita en templos inmundos. ¿Y qué me dice la Torá? En cuanto a leyes, en cuanto a la alimentación, allí podemos ver animales limpios y animales impuros. ¿Qué estamos metiendo nosotros a este templo? ¿Qué le estamos llevando a este templo? Si la palabra dice que si alguno destruye el templo, Él le destruirá a él, porque Él es Kadosh. ¿Cómo está nuestra alimentación? ¿Decimos que estamos guardando Torá? ¿Decimos que obedecemos las instrucciones del Padre, pero no obedecemos lo que no nos gusta? ¿Será que estamos mutilando la palabra? ¿Será que estamos allí señalando con algo negro, cubriéndole con un marcador negro las partes que no queremos obedecer? Y luego decimos que obedecemos al Padre. ¿Será que simplemente queremos volver a la raíz hebrea, al conocimiento de la raíz hebrea de la palabra, pero no para ponerlo por obra, sino solo para conocerlo, porque de esos hay muchos? Hoy hay muchos enseñadores de Torá que solamente enseñan, pero no practican y no viven lo que enseñan. Y hay que tener mucho cuidado, porque las personas con el afán de conocer la raíz hebrea, ¿cierto?, simplemente la toman como un conocimiento, pero no están enseñando a que el conocimiento hay que ponerlo por obra, que el conocimiento es para vivirlo, no solamente para saber que nos instruimos y listo, no, es para que lo vivamos. ¿Qué dice Levítico capítulo 11, verso 2? Léalo en su casa, ahí usted va a encontrar que habla el Padre de animales limpios y animales inmundos. ¿Y sabe qué dice? Hablen a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales que comerán. Hay una instrucción alimenticia. ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Qué animales estamos metiendo a este templo? Yo les contaba que hace unos días un hermano me decía, sí, profeta, yo estoy aprendiendo Torá, estoy en raíces hebreas. Sí, dime, ¿quién es tu maestro de Torá? Y me mandó el perfil de su maestro de Torá. Y solo con ver una foto y luego otra foto le dije, ten mucho cuidado, porque muchos enseñan, pero no viven lo que enseñan, porque no practican lo que está escrito. ¿Saben por qué? Porque en la foto estaba comiendo animales inmundos. Animales que el Padre dice, eso es inmundo. Eso no se debe de comer. Y les voy a citar solo uno, el cerdo. A veces queremos nosotros, ¿sí?, decir que somos obedientes y que amamos al Padre, pero resulta que en las partes de la palabra donde eso no lo quiero aplicar, simplemente eso lo hago a un lado. Y hay muchos que están enseñando Torá, están enseñando raíces hebreas, pero sin enseñar al pueblo que tienen que poner por obra lo que se conoce, lo que se está aprendiendo. Tenemos que vivirlo. ¿Qué le estamos metiendo a este templo?
La palabra dice que si alguno destruye el templo, Adonai Yahvé lo destruirá a él, porque este templo no es suyo, es de Yahvé, y este templo tiene que ser Kadosh, tiene que ser apartado para el Padre. El Padre que es Kadosh, el Padre que es santo, el Padre que es limpio, el Padre que es puro, no puede habitar en templos inmundos. Después no digamos, ¿por qué no me escucha el Padre? ¿Por qué es que no oye mis oraciones? Si usted, ¿cuántas veces repitió? Yo sé que acá hay muchos que vivimos Torá, pero también sé que hay muchos que quizás aún no viven Torá. ¿Cuántas veces repetimos, nosotros somos el templo de Adonai? ¿Verdad que muchas veces repetimos que nosotros somos el templo? Bueno, el Padre nos está diciendo que este templo tiene que ser Kadosh, apartado para Él. Que este templo no puede recibir nada inmundo. Como dice, salga en medio de la inmundicia. Ni siquiera lo toque. Ni siquiera toque lo inmundo. Porque el Padre es Kadosh. Porque Él habita en templos Kadosh. ¿Cómo vamos a presentarnos delante del Padre en una oración con un templo inmundo? Con un templo que está sucio. Hablando solamente en cuanto a Levítico 11. ¿Cómo nos vamos a presentar al Padre? Dice también la misma carta a Corintios, mire que estoy tocando pacto renovado para que después no digan, es que solamente hablan del antiguo pacto. Lo que a veces no entendemos es que el pacto renovado todo nos va a hablar del antiguo pacto, porque se habló Torá y profetas. ¿Qué dice la carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12, la primera carta? Dice, glorificad a Adonai Yahvé en vuestro cuerpo. Ya hablábamos de las instrucciones alimenticias. Vamos a ver qué dice. Ustedes dicen, para mí todo es permitido. Quizás, pero no todo es de provecho. Para mí todo es permitido. Quizás, dice Pablo. En lo que se refiere a mí, no voy a dejar que nada me controle. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Quizás, pero Yahvé pondrá fin a ambos. De todas maneras, el cuerpo no fue hecho para la inmoralidad sexual, sino para el Adón, y el Adón para el cuerpo. ¿Cuántos en este tiempo practican la inmoralidad sexual? ¿Cuánta inmoralidad sexual? Y quizás, vamos a ver más adelante, el verso 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Mashiach? Por tanto, ¿tomaré los miembros de Mashiach y los daré a una prostituta? Yahvé no lo permita. ¿No saben que el hombre que se une a una prostituta se convierte en uno con ella? Pues el Tanaj dice, los dos vendrán a ser un solo cuerpo. Pero la persona que está unida al Adón es un solo Ruach con él. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los otros pecados que la persona cometan están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach de Yahvé, que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Yahvé? El hecho es que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Nos vuelve a repetir la inmoralidad sexual. Nos vuelve a hablar. Y también la palabra dice que honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Yahvé. Tiene que ver también, ¿sí?, con glorificar a Yahvé en sus cuerpos.
Quizás muchos dicen, no, yo no estoy cometiendo inmoralidad sexual, yo no estoy fornicando, yo pues me he casado. Y la religión enseñó que para que se quite la fornicación, para que no haya pecado de fornicación, cásese. Porque pensaba que fornicar solamente tenía que ver, ¿cierto?, con el cuerpo. Cásese, para que ya no... Y se casaban en un registro civil o delante de un juez. ¿Usted cree que eso ya quitó la transgresión? Absolutamente que no. No, porque lo que hizo fue delante de una persona. Y si esa persona, ¿sí?, ese varón y esa mujer, no glorifican a Yahvé en su cuerpo, con sus cuerpos, porque hay inmoralidad sexual, porque están mancillando el lecho matrimonial. ¿Cómo se mancilla el lecho matrimonial? Con relaciones sexuales prohibidas, por relaciones ilícitas, animal, carnal, diabólicas. Muchos están mancillando los lechos matrimoniales y piensan que lo que están haciendo, como ya estamos casados, no pasa nada. La palabra dice que honroso sea el matrimonio, sí, porque el Padre lo constituyó. Pero tiene que haber lecho sin mancilla, sin mancillar ese lecho. Bueno, esta es una clase que sé que la dará el apóstol a donde toque estos temas. Pero si el Padre en esta noche está tocando, es porque alerta. Si alguien está mancillando el hecho con relaciones sexuales prohibidas, tenga cuidado, porque la palabra dice que a ellos el Padre los juzgará. El hecho tiene que ser sin mancilla. Tengamos cuidado, porque este templo es de Adonai Yahvé. Y dice la palabra, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Si ustedes están ensuciando el templo, si ustedes están llenando de inmoralidad sexual el templo, si ustedes están llenando de inmundicia a través de las comidas de los animales que el Padre llama inmundo, téngalo en cuenta que la palabra dice que el Padre los destruirá a ustedes. ¿Qué estamos viendo en este tiempo? ¿Acaso no estamos viendo nuevamente la mano del Padre golpeando la tierra? ¿Acaso no estamos viendo cómo la ira del Padre nuevamente está sobre la tierra? Claro que sí. Y nos parece normal, no, es que por ahí son unos cuantos temblores, las lluvias por acá, pero eso es la naturaleza. Nos hemos olvidado quién hizo todas las cosas. Lo que dice la palabra, que el Padre formó los cielos, la tierra y todo cuanto hay aquí, lo hizo Él. ¿Quién cree que tiene control, dominio, señorío y gobierno sobre todas las cosas? Sobre la naturaleza, sobre todo lo creado, lo visible, lo invisible. El único que tiene poder es nuestro Abba. Su mano está sobre todo. Él reina, Él gobierna y Él señorea. Yo leo unas noticias por ahí de Ecuador y la gente tiene más miedo, temor, cuando escucha y dice, ay, apareció un pez remo en no sé dónde, apareció un pez remo no sé dónde y anuncia los terremotos y el pez remo. Y el Padre está que anuncia la obediencia a su Torah y a eso no le temen. El Padre está que anuncia a un pueblo salir de Babilonia, salir de las religiones y eso no lo escuchan. Y se alarman más por las noticias naturales y que por la palabra del Padre, a eso no le prestan atención. Si el Padre permitió que en esta noche esté este mensaje acá, es porque seguro lo necesitábamos escuchar. Este no es un mensaje de escuela profética, pero es la palabra profética más segura que anuncia nuestro Padre. Queremos estar en luz.
caminemos en luz. Queremos ver días buenos, caminemos conforme dice la palabra, como era Noé, un varón recto, un varón temeroso, un varón obediente que aunque le dijeron, oye Noé, no ha llovido en años, tú estás loco construyendo un arca. La obediencia al Padre lo llevó a construir el arca. Hoy el Padre sigue hablando a través de sus profetas. Hoy el Padre sigue hablando a través de sus ministros. Hagan teshuvá, arrepiéntanse de todo corazón, vuelvan su corazón al Padre, salgan de la idolatría, salgan de las religiones, salgan de Babilonia. Pero muy poco caso, o muy poca obediencia, o no hay obediencia. Habemos unos cuantos que nos mantenemos en intercesión todas las tardes, clamando por ese pueblo del Abba, intercediendo. Y aquí están algunos de los intercesores, o aquí están todos los intercesores. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros también estamos en medio de estas naciones a las cuales el Padre está trayendo sus golpes. Y le decimos como Abraham, Padre, aún por unos cuantos justos, detén tu ira. Padre, aún por unos cuantos justos, haz misericordia. Aún habemos profetas que clamamos, que somos esos mediadores. Porque muchos profetas hay solamente anunciando paz, prosperidad, carro, casa, techo, en fin. Pero el verdadero profeta en este tiempo que escucha la voz del Padre está intercediendo por un pueblo, quizás por naciones y ni siquiera las conocemos. Pero el Padre nos lleva a interceder. Eso es lo que estamos haciendo. Pero hoy les digo, pueblo de Israel, casa de Israel, porque eso es lo que son. Sáquese de la cabeza aquellos que un día le dijeron que eran evangélicos, cristianos. Usted no es ni evangélico ni cristiano. Usted es parte de la casa de Israel. Escuche lo que el Padre está hablando. Escuche lo que el Padre está anunciando. Comience a hablarle a su familia, comience a hablarle a sus vecinos. Es necesario un teshuvá. Es necesario volver el corazón al corazón del Padre. No es como nos enseñó el cristianismo, venga, métase en el agua y sea bautizado y listo, ya está, para perdón de pecados. El hombre, la mujer necesita hacer un teshuvá, volver el corazón al corazón del Padre. Hay un pueblo que todavía clamamos, estamos clamando por el arrepentimiento de ese pueblo, pero también el pueblo tiene que escuchar la voz del Padre. Y los profetas que estamos recibiendo la instrucción, clama por mi pueblo. Lo estamos haciendo. Pero también nos ha dicho, anuncia a mi pueblo. ¿Qué es lo que estoy hablando? Y a esos profetas no les gusta escuchar al pueblo. Yo te aseguro que hoy no estuvieran 28 conectados. Si fuera un profeta el cual estuviera trayendo una palabra donde te dicen noche profética, ven, impartición profética, ven y voy a declarar palabra de prosperidad sobre tu vida. Muchas personas, allí se llena. Pero el Padre nos ha dicho, escuchen o dejen de escuchar. Tenemos que anunciar lo que el Padre en este tiempo está hablando. Salid de Babilonia, pueblo mío. Salid de Babilonia. Esa es la instrucción. Hacer un teshuvá, un genuino arrepentimiento. Genuino arrepentimiento, teshuvá, es volver este corazón al corazón del Padre. Significa retorno, teshuvá. Retornar a lo que el Padre ha hablado por su palabra. Retornar a sus mandatos, a sus estatutos, a sus decretos, a sus ordenanzas. Es necesario que el pueblo haga ese teshuvá. No estamos para entretener al pueblo. No estamos para darle palabra de contentamiento al pueblo, sino para darles la palabra de verdad.
lo que el Padre envía, lo que el Padre manda decir. Y yo sé que acá hay familias y ninguno vamos a poder decir, Padre, yo no lo escuché. Usted está acá para anunciarle también a su familia. Usted va a ser un portavoz a su familia. Usted va a ser un portavoz a los suyos. Levántese a escuchar lo que el Padre está hablando. Veamos lo que dice Mateo, capítulo 11. Y les estoy hablando pacto renovado y Torá, para que entendamos que todo está allí unido. No es como se nos hizo creer por la religión, que ya la Torá está abolida y que ahora solo es el pacto renovado. Mateo 11, capítulo 28, dice la palabra. Voy a leerles hasta el 30. Vengan a mí, dijo Yeshua, todos los que están trabajados y cargados. ¿A qué carga se refería? A todas las cosas y las leyes injustas inventadas por los hombres. Y yo les haré descansar. Para estar en el reino, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque el yugo de mi Torá, dice, es ligero, y la cual ustedes la pueden llevar. ¿A qué carga, a qué yugo creían que se refería Yeshua? A la Torá. Y esta palabra que Yeshua dijo aquí en Mateo, vengan a mí todos, y dijo que yo les daré descanso. Esta palabra muchas veces que la repetimos, la escuchamos y se predica. Pero ¿de qué descanso estaba hablando Yeshua aquí? ¿O qué cita de los profetas tomó para hablar en esta palabra? Veamos qué dice la palabra en Jeremías 6:16. El descanso, el reposo que habló Yeshua. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dice Adonai Yahvé: párense en los caminos y miren, y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el camino, el bueno, y anden por él, y hallarás descanso para tu alma. Era lo que estaba citando el profeta Jeremías. Estaba citando de volver a las sendas antiguas, de volver a la Torá. Pero también dice ahí mismo, mas ellos dijeron, no andaremos, como mucha gente ha dicho, no queremos. ¿Sí? Y podemos ver que también en Mateo 11, Yeshua nos vuelve a recordar, ¿sí? Mi yugo es ligero. Se refería a la Torá. Yo te voy a dar descanso. No es gravoso. Tampoco es que de la noche a la mañana ya lo conocemos todo, pero todo tiene un principio. Y todo, ese principio, todos tenemos que tomarlo. Hay que empezar. Como cuando un niño, usted lo envía a la escuela. Usted no puede estar pensando en la universidad. Tiene un principio. Igual nosotros. Aquí Yeshua en Mateo 11 estaba hablando de la Torá. En el yugo de la Torá más los profetas. ¿Sí? La Torá más los profetas más el Ruach de Adonai Yahvé es lo que trae luz a nuestras vidas.
¿Estamos obedeciendo a nuestro Abba en su palabra? ¿Estamos edificados verdaderamente en el fundamento de los apóstoles y los profetas? Se nos enseñó de forma errónea este pasaje, edificados en los apóstoles y profetas. Apóstoles, aquellos que enseñan Torá, aquellos que ponen fundamento con la Torá. Y profetas no significa el hombre, la persona, sino la enseñanza con Torá. Eso hace un verdadero profeta. Enseña con Torá. ¿Sí? Como dice Efesios 20, edificaos en el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es nuestra edificación? Si acá vemos ministros, ¿cuál es nuestra edificación? El reino tiene una constitución y su constitución es la Torá. Pero no solamente es la Torá de conocer, sí. Sí, yo conozco los 5 primeros libros de la Biblia. En la Torá encontramos mandatos, estatutos, preceptos, que los vamos conociendo de a poco, sí, pero todo tiene un inicio. Tenemos que empezar. Tenemos que dar el primer paso. No nos podemos seguir quedando en la ignorancia. ¿Qué es lo que el Padre nos está hablando? ¿Sabe algo? He tomado el pacto renovado, la carta a los Corintios, porque es muy enriquecedora para hablar. Nos da mucha instrucción. Saúl, o el apóstol Pablo, voy a leer nuevamente la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9. Saúl, aquí él se llama, o él se dice, que él es un perito arquitecto. Eso es un apóstol, un perito arquitecto. Aquel que conoce Torá, aquel que pone fundamento, aquel que pone bases, aquel que establece. No aquel que va y abre iglesias como se nos enseñó en la religión. Y creíamos que todo aquel que llega, venga, yo te pongo aquí el nombre del ministerio y listo, yo soy el apóstol y ustedes son mis hijos espirituales y listo. Eso no es un Shelía, eso no es un apóstol. Veamos lo que dice Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9 al 11, dice: porque nosotros somos colaboradores de Elohim y ustedes son labranza de Elohim, edificio de Elohim, conforme al regalo de Elohim que me ha sido dado. Y como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento. ¿De qué fundamento estaba hablando Pablo? Torá, profetas. Torá más profetas. Como dice Efesios 2:20. Dice Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Listo. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya hay bases, porque cuando ya se ha puesto el fundamento, ¿sí? Dice, otro puede seguir edificando. Sí, pueden haber enseñadores, pero ya está el fundamento, la Torá y los profetas. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Estamos enseñando con Torá? ¿Estamos enseñando a la luz de la Torá el pacto renovado? ¿O estamos enseñando como se nos dijo? Ya la Torá no está vigente. Ya la Torá fue abolida. Por eso he citado Torá, libros proféticos y pacto renovado. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Mashiach, Yeshua. Nadie puede poner otro fundamento. ¿Y por qué lo cita aquí a Yeshua? Porque él es la piedra del ángulo. Pero el fundamento, Torá y profetas.
Yeshua no vino a traer nada nuevo. Él vino a darle a su pueblo la Torá con la correcta aplicación. ¿O qué cree que enseñó Mashiach? ¿Qué cree que enseñó Yeshua? Enseñó Torá, enseñó profetas. Y eso es lo que el Padre nos está recordando. Seamos, como dice Pablo, hay aquellos que son peritos arquitectos. ¿Por qué? Porque están poniendo el fundamento, las bases, Torá y profetas. Y claro, hay otros que siguen edificando encima. Hay otros que siguen poniendo enseñanza. Pero alguien tiene que poner fundamento. Eso lo hace el apóstol. Ese es un verdadero apóstol, aquel que trae el fundamento de la Torá y los profetas para que de allí se edifique, para que de allí se levante. No puede haber edificación si no hay Torá y no hay profetas. En las familias no puede haber edificación si no aplicamos en nuestra vida la Torá y lo que nos anuncia la palabra profética. Va de la mano Torá y profetas, apóstol y profeta. Lo profético no puede estar fuera de la Torá. Hay aquellos que les gusta lo profético, la palabra profética, pero mira quién te está entregando la palabra profética. ¿Es aquel que guarda Torá o aquella que guarda Torá? Ese apóstol es aquel que está poniendo fundamento con Torá, está edificando con Torá. Y dice Pablo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Listo. Eso es lo que va a pasar en este tiempo y esta es la palabra profética para esta noche. Porque la luz del día, de día, la declarará, pues por fuego será revelado. ¿Cómo vamos a conocer quién es un apóstol? ¿Quién es profeta de Yahvé? ¿Cómo vamos a conocer quién está viviendo Torá? Porque va a ser pasado por fuego. Porque la luz lo va a declarar. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Hay aquellos que dicen, no, esto no es para mí, yo estoy bien como estoy, listo. En este tiempo, muchos van a ver cómo el Padre viene a probar. Adonai Yahvé es fuego. Y hay un fuego que viene a purificar, pero hay otro fuego que viene a quemar. Él envía fuego. Viene un fuego para santificarse, ¿sí? ¿Qué fuego nosotros queremos recibir? El fuego que nos limpia, nos purifica, nos hace tomar consistencia, porque cuando dice la palabra que esa vasija es pasada por fuego y allí comienza, ¿sí?, esa vasija a tomar, luego de tomar forma, lo pasan por el fuego y en fin queda una vasija terminada y es útil la vasija. Pero si esa vasija va a ser pasada por fuego y el barro no fue bien procesado, el barro no fue bien amasado, cuando pase por el fuego, se cuartea, se parte y no sirve para nada. Todos somos vasijas, pero vamos a ser pasados por ese fuego de la prueba. Allí vamos a conocer quién realmente está guardando Torá, quién está obedeciendo su palabra, quién verdaderamente está poniendo fundamento con Torá, quién está haciendo ese perito arquitecto, cómo está la motivación del corazón. Hoy en la tarde, en la intercesión, el Padre colocaba muy fuerte interceder, porque hay muchos enseñadores de Torá que su única motivación es el amor al dinero, que no cambiaron nada, salieron del cristianismo, pero es para seguir en lo mismo.
aunque parece un rema, salieron del cristianismo para seguir en lo mismo. Y muchos estuvieron un tiempo con algún enseñador de Torah y salieron y se hicieron su grupito. ¿Para qué? Para seguir en lo mismo, el amor al dinero. Tengamos cuidado quién nos está llevando en el crecimiento, quién nos está llevando al conocimiento y al crecimiento espiritual. Es cierto que depende de cada uno de nosotros, pero alguien viene a ponernos fundamento, pero alguien viene a darnos la instrucción de la Torá. Alguien tiene que venir a darnos la palabra profética que necesitamos. Porque muchos dicen, no, yo no necesito a nadie, yo leo solo en mi casa, yo estudio en mi casa, yo no necesito a nadie. Estas personas son los incrédulos. Porque incrédulo es un rebelde y es un soberbio. Aquel que no le gusta sujetarse a nadie. Aquel que no quiere darle cuentas a nadie de su vida espiritual. Aquel que dice, yo estoy bien y no necesito que nadie me diga nada. Esos son los incrédulos. Y la palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. A veces creemos que todos los que dicen, Adón, Adón, o Señor, Señor, ellos son parte del reino de nuestro Adón Yeshua. Hay muchos incrédulos, muchos rebeldes, muchos soberbios que no quieren sujetarse a nadie. Muchos que piensan que el reino es una rueda suelta. Yo estoy aquí y yo tengo un ministerio y yo no necesito de nadie. El Padre por eso ha dejado y ha colocado dentro, ¿sí?, de su reino profetas, apóstoles, para que traigan fundamento a través de la Torá. Ellos van a colocar ese fundamento. Por eso dice la palabra, edificaos en el fundamento de los apóstoles y profetas, de la Torá y de los profetas. Eso enseña, eso trae un verdadero apóstol y un verdadero profeta. Fundamento y edificación a la vida del creyente. El profeta no viene a entretener, el profeta no viene a dar falsas profecías, el profeta viene a anunciar lo que el Padre está hablando, porque el profeta tiene su oído en la boca de Adonai Yahvé. Pero hoy es más interesante escuchar a los profetas de Jezabel, aquellos que vienen a traer una palabra profética de contentamiento. Aquellos que vienen a traer una palabra, sí, vas a ser bendecido, compra ese carro, compra ese terreno, y resulta que después no les fue bien. Escuchemos la voz del Padre y cuidado de desobedecer las instrucciones de nuestro Abba, porque en esta noche lo que Él ha traído es de advertencia. Recuerde, usted no se pertenece a usted mismo. Este cuerpo es templo de Adonai Yahvé. ¿Qué estamos ingresando al templo? ¿Qué estamos llevando al templo? ¿Cómo estamos cuidando este templo? El Padre hoy ha traído la palabra para que no digamos que no lo sabíamos. Ninguno tenemos excusa delante de Él. Él siempre llega a tiempo. Y recuerde que la Torá dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Cuándo? ¿Verdad que eso sí lo conocemos? ¿Cuándo te alcanzarán? Cuando obedezcas, cuando pongas por obra las instrucciones de Adonai Yahvé. Bendito serás. Bendecido serás. Vamos a leerlo. Si escuchas atentamente a lo que Yahvé tu Elohim dice, observando y obedeciendo todos sus estatutos, sus ordenanzas que te estoy dando hoy, Yahvé tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la tierra, y todas las siguientes bendiciones serán tuyas en abundancia. Si tú haces lo que Yahvé tu Elohim te dice. Mire, por eso es que las bendiciones ni siquiera tiene que ir usted corriendo a buscarlas. Usted camina en obediencia y esas bendiciones
van a llegar. Dice, una bendición sobre ti en la ciudad y una bendición sobre ti en el campo. Donde quiera que tú vayas, allí el Padre te va a bendecir. Hay muchos que dicen, no, pero es que vea, me voy a poner un negocio en tal lado porque allá le fue bien al vecino. Y resulta que tú no dependes del vecino o de lo que pasó con tu vecino. Dependes de lo que tú obedeces a Yahvé tu Elohim. De la obediencia que tienes al Padre. La palabra dice que las bendiciones estarán sobre ti en la ciudad y una bendición en el campo. Donde tú quiera que tú vayas, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. ¿A causa de qué? De la obediencia. Una bendición sobre el fruto de tu cuerpo, el fruto de tu tierra, el fruto de tu ganado, los jóvenes de tus reses y rebaños, los hijos, tu negocio. Una bendición sobre tu cesta de granos, sobre tu tazón de amasar. Una bendición cuando salgas, cuando entres. No va a andar con miedo. ¿Qué me harán afuera? Mire el peligro que está afuera. Ahora nuevamente el contagio, el rebrote del COVID. Usted va a andar seguro, va a andar confiado. ¿Por qué? Porque usted está caminando en obediencia. Porque está obedeciendo. ¿Qué más dice? Yahvé causará que tus enemigos que te ataquen sean derrotados delante de él. Ni siquiera tienes que ir a pelear contra ellos. El Padre va a causar que esos enemigos sean derrotados delante de ti. Ellos van a avanzar, dice, sobre ti por un camino, pero van a huir por 7. Mira qué beneficios hay en ser obediente a la palabra. El verso 8. Yahvé ordenará. Qué hermoso. Qué hermosa promesa. Mire cómo es nuestro Padre. Quizás nos exhortó, quizás nos advirtió, pero ahora dice, hey, te voy a advertir también de las bendiciones que tengo en mi Torah para ti. Dice, Yahvé ordenará que una bendición esté sobre ti en tus graneros y en todo lo que emprendas. Empresarios, aquellos que tienen negocios. Si ven que la palabra del Padre, cómo nos habla y nos enseña, no necesitas que nadie te venga a profetizar, a declarar, a establecer y a decir un montón de cosas. Es caminar en obediencia a la palabra que va a hacer que las bendiciones vengan sobre tu vida. Yahvé ordenará que una bendición esté sobre ti en tus graneros y en todo lo que emprendas, todo lo que tú hagas. Él te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Elohim te está dando. Él ya nos ha entregado, somos parte, somos herencia suya. Somos parte de esa tierra, de esa casa llamada Israel. No rechaces lo que el Padre quiere entregarte. Y puedes leer Deuteronomio 28 del 1 al 14, léelo y vas a ver todas las bendiciones que hay a causa de obedecer. Pero también te invito a que leas más adelante desde el verso 15, que habla que hay consecuencias de la desobediencia. A nosotros nos conviene obedecer. A nosotros nos conviene ser obedientes. Y su Torah no es carga. La palabra nos enseña que es más dulce que la miel. Su palabra nos enseña que la Torah debe de ser nuestra delicia. Que son esos ríos de agua viva, de vida, que trae sanidad. Obedecer Torah trae sanidad a nuestro cuerpo. Nos conviene obedecer Torah. No rechace la instrucción, como dice la palabra. Si escuchares hoy mi voz, presta atención, no la rechaces. Este es el día que el Padre quiso que usted y yo escucháramos esta palabra. Padre, te damos gracias y en esta hora
por tu palabra, Padre, que tú nos has entregado. Yo sé que tú hoy nos has exhortado a la obediencia. Y si nos has exhortado a la obediencia, Padre, es porque hay bendiciones. Es porque hay bendiciones cuando somos obedientes. Padre, en este día nos levantamos a caminar en obediencia. Padre, queremos que sea quitada toda iniquidad de nuestras vidas. No queremos dejar legados de iniquidad a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia. Por tu palabra, Padre, sabemos que las maldiciones generacionales alcanzan a causa de la transgresión, a causa de la idolatría. Padre, pero hemos salido de Babilonia. Padre, y te decimos, heme aquí, alúmbranos cada día a través de tu Torá. Enséñanos por tu palabra cómo debemos de conducirnos. Y yo en esta noche, Padre, te pido por todos aquellos que aún no han entendido el propósito, Padre, que tú tienes con ellos. Padres, ubícalos en el lugar correcto, Padre, porque hay muchos que no están siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, de la Torá y de los profetas. Padre, que toda venda mágica que Jezabel colocó, todo hechizo sea retirado. Padre, y que vengan al conocimiento de tu palabra. Te lo pido en esta noche en el nombre de nuestro Adón Yeshua. Gracias, Abacadosh. Amén y amén. Amén.